El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Siempre es un gusto, siempre será un gusto para nosotros tener a nuestros egresados de nuestra universidad pedagógica, pero especialmente, hay que decirlo, egresados de nuestra licenciatura en Educación Infantil, Facultad de Educación, y hoy tenemos una invitada muy especial. Este programa se llama Muralismo Rural y ya les cuento de qué se trata. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, yo siempre he pensado que el arte y la educación siempre serán un camino a la construcción de paz. Esa paz tan anhelada por todos los colombianos y colombianas. Creo que ya empezamos a ser como una generación que nació en el marco de la guerra todos, o sea, aquí como que nadie se sale de este marco. Y bueno, el arte nos regala unas formas de leer el mundo y de transitarlo también de una forma distinta. Y hay una cosa que es clave cuando hablamos de arte y es poder vincularlo también con ciertas prácticas que hacen parte de las comunidades rurales. Entonces hay un montón de manifestaciones artísticas en lo rural que casi siempre relacionamos con el tema un poco de lo artesanal, ¿no? Entonces vemos que hay una cantidad de tejidos, de formas de expresión artística, por ejemplo en la música, en la poesía. Pero hoy vamos a hablar de el pintar el mundo rural. Y ese pintar el mundo rural que se ha manifestado también en diversas, digamos, posibilidades de expresarse a través de la pintura. Y hoy vamos a hablar de una apuesta educativa que vincula ese saber campesino, ese arte campesino, con el arte del muralismo. Bienvenidos. Estás en sintonía de El Convite. Bien, antes de empezar quiero enviarle un saludo, un abrazote grande a las emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima y por supuesto la emisora campesina en Insa, Cauca. Y bueno, ya no me voy a dar más vueltas porque les hago vueltas y vueltas y vueltas y quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Diana Costa, pero estoy casi segura que muchos de ustedes ya la conocen como Macondiana, una artista licenciada en educación infantil, artista plástica formada de manera autónoma y que actualmente se dedica al muralismo independiente. Seguramente ustedes la han visto en redes porque su trabajo es bellísimo y nos ha permitido verlo a través, digamos, de las redes sociales. También desarrolla talleres de muralismo colectivo con comunidades diversas en el país. En este momento está cursando una maestría en educación artística con la Universidad Nacional de Colombia y bueno, los temas que a Diana le mueven el corazón y el piso siempre apuntan a nutrir pues como ejercicios creativos y pedagógicos en el muralismo con una perspectiva bien importante que es una perspectiva decolonial. Diana, bienvenida al convite. Yo creo que estábamos en deuda de traerla a usted a estos micrófonos. Hola, profe, muchísimas gracias. Pues nada, me honra siempre poder volver a los espacios de la Universidad Pedagógica porque pues es mi casa así súper enraizada.
Bueno, pues qué chévere, y nosotros también sentimos que esta es tu casa sin duda. Diana, contémosle a la gente, yo le estaba diciendo a Diana aquí detrás de micrófonos antes de empezar, que yo fui profesora de Diana cuando Diana entró a primer semestre, estaba chiquitica, y siempre con su inquietud, digamos, de la pintura. ¿Cómo nace Macondiana? Contémosle un poco a la gente. Pues es una historia que nace en la oscuridad, porque no me acuerdo cuando empecé a pintar como tal, digamos como que ha sido algo que me ha acompañado toda la vida, entonces no puedo decir con certeza como, ay, este fue el día. Yo supongo, tengo como la memoria bien lúcida y supongo que fue algo que sucedió más o menos sobre los 3, 4 años, seguramente en el jardín infantil. Tuve el primer contacto con materiales y fue algo que nunca me ha soltado, porque pues pinto como una necesidad vital, como una necesidad fisiológica más. Entonces es algo que siempre ha estado ahí presente y hay una particularidad en ese proceso de explorar lo visual y es primero una relación súper intensa con el color, que es como mi exploración más fuerte. Y lo segundo es que también siempre tuve una inquietud por el espacio que habito, porque yo, bueno, ya ahorita haciendo como la maestría y haciendo conciencia de mis formas creativas, claro que pintaba en cartas para mis papás y pintaba en mis cuadernos, pero yo siempre desde muy pequeña tuve la intención de intervenir el espacio físico que habitaba junto a mi familia. Entonces empecé, por ejemplo, haciendo tags y son tags que todavía están en los muebles más viejos de la casa de mis papás, rayando los muebles en las partes ocultas, ¿sí? Entonces estaba como esa necesidad de dejar huella en lo físico público, en lo físico compartido. Y también después hacía los dibujitos, claro, como no me dejaban rayar directamente en las paredes, hacía los dibujitos súper bonitos en hojas de papel, los recortaba y los pegaba con Colbón sobre las paredes y las puertas de la casa. Y pues mis papás a veces me regañaban y a veces ya lo dieron como un caso perdido y bueno, y también como que aprendieron a congeniar con esa forma mía de habitar el mundo, pero esos son los primeros esbozos de lo que es hoy mi práctica mural. Ya después a los 11 años, una tía muy sabia que es profesora quería montar como un espacio en su casa para niños y niñas y tenía una sala grandísima y me dijo, venga y me pinta en cada pared un ecosistema, y para mí eso fue la chifladera porque lo que más he amado pintar siempre pues son animales y es la naturaleza. Entonces ella todavía conserva fragmentos de ese mural que hice a los 11 años y fueron algunos primos y me ayudaron, pero pues era yo coordinando y diciéndoles, bueno, aquí dibujando, haciendo los bocetos sobre la pared. Fue algo súper bonito. Entonces, como que mi relación con el muralismo es transversal a mi vida. Qué bonito, y a mí me parece que eso es una cosa que pensando un poco en la infancia, ¿cierto? Es algo que finalmente todos en X momento, como niños o como jóvenes, hemos sentido, ¿no? Que está muy relacionado con dejar tu huella o dejar tu marca en algún lado, pero que sea visible, que la vea todo el mundo, ¿no? Que sea como eso que tú dices, esa necesidad de mostrárselo, digamos, a las personas. Y ahí nos vas mostrando un poco cómo llegas a la idea, digamos, del muralismo, en esa lógica de una necesidad de expresión, ¿cierto? Y de hacerse ver, digamos, como en público. ¿Cómo llega la idea de lo colectivo en esta idea del muralismo, ¿cierto? Porque una cosa es que uno pinte las cosas que uno considera en un acto individual, pero ¿cómo se convierte ese ejercicio en un ejercicio colectivo? ¿Cómo te lleva eso a construirlo, digamos, desde lo colectivo? Ahí tiene todo que ver mi paso por la pedagógica, mi experiencia en la pedagógica, en la licenciatura en educación infantil, porque ya después, bueno, yo empecé a crecer, a los 18 empecé a tener mis primeras comisiones de muralismo, pero yo no me asumía como tal, como artista. Tuve que vivir como varias experiencias así fuertes de creación
para decir, venga, yo sí en serio soy artista a pesar de que toda la vida he pintado. Y entonces cuando yo empiezo en la pedagógica, me arriesgo a comerme el cuento yo. Y me arriesgo a decir, cuando nos ponían a presentarnos así en primer semestre, yo decía, hola, yo soy Diana Costa y soy artista. Y yo hasta ahí me estaba comiendo el cuento, o sea, ni yo me lo creía del todo. Pero la pedagógica, como si yo lo atribuyo a esa auténtica sabiduría que tienen en la licenciatura para leer al ser, fue el espacio que a mí me convenció de. Y me convenció en muchas formas, porque entonces ya también ahí en esos primeros semestres, en ese primer semestre específicamente, me invitó una profesora mía del colegio allá en mi pueblo, en Fusa, que la hija tenía una fundación de lectura y que querían hacer murales con niños y niñas en una escuela. Yo nunca antes había hecho algo así, pero me pareció hermoso. Obviamente en ese momento pues estaba en primer semestre de la licenciatura, no tenía nada de conciencia de trabajo colectivo, y el arte infantil estaba hasta ahora empezando, y sucedió ahí. En ese momento no lo hice muy bien, pero le traté de dar toda la prelación posible, la relevancia del lugar a las ideas de los niños y las niñas, a escucharlos y a estar de una manera muy conectada con ellos y ellas. Entonces, la pedagógica, a pesar de que no estudié artes, sino estudié la licenciatura en educación infantil, creo que incluso potenció cosas que no se hubieran logrado de ninguna otra manera y que yo llevo como un estandarte a donde voy. O sea, yo siempre digo, yo puedo lograr este trabajo con las comunidades gracias a que soy licenciada en educación infantil. Y hay una dimensión muy importante de lo que hago. Digamos, cuando tú hablas de el arte para el camino hacia la paz, ¿sí? El arte como aliado en el camino hacia la paz, a las artes se les indilgan muchísimas responsabilidades, pero creo que aún no está instalado bien en el discurso colectivo de qué forma el arte lo logra. Y en mi práctica lo que he podido vivir haciendo esa juxtaposición entre la licenciatura y mi práctica artística es que en la práctica, en el taller colectivo, se aviva el estado infantil. Entonces yo digo, yo trabajo con niños y niñas de 0 a 100 años, porque así una persona ya sea una adulta, la práctica artística aviva su estado infantil y es en ese redescubrimiento de lo infantil, en ese encender ese switch que muchos creemos apagados, del contacto con el material, también de los temores, de la incapacidad de expresar muchas cosas porque son lenguajes que no se dominan. Ahí, en ese estado infantil, es que se pueden alcanzar trabajos sobre el campo emocional de las comunidades, que son el auténtico puente y son lo que posibilita los aportes de las artes a la paz, a la reconfiguración del tejido social, de pronto hasta la sanación de los campos emocionales en casos de mucho éxito, ¿sí? Es así. Y pues ahí aparece como esa simbiosis. La pedagógica tiene todo. La pedagógica fue el lugar en donde me dijeron, sí, sí lo eres. Me validaron y creyeron en mí. Ay, qué bonito escuchar eso, Diana. Creo que efectivamente eso último que nos aportas está muy interesante y es como, claro, volver a esa naturalidad, a esa capacidad, digamos, de acercarse a untarse a la pintura, a la creación, pues es un estado que era mucho más natural cuando nosotros éramos niños y que desafortunadamente el sistema y ciertas instituciones le van a uno como opacando, ¿cierto? Cerrando esa posibilidad de pensarse desde lo artístico. Y efectivamente me acordaba ahora de un trabajo que hemos también de alguna manera registrado en este programa, que es el trabajo de las mujeres que tejen en el Centro de Memoria. Como hay muchas formas, digamos, de expresión que no necesariamente se basan de pronto en los relatos orales o en la escritura sino también en esas posibilidades que el arte le brinda a la gente, como dices tú, de sanar
de sanar mostrando, ¿no? De sanar proyectando, de sanar sacando de alguna manera esas historias de una forma diferente. Creo que es una posibilidad que solamente entendemos en plenitud cuando somos niños, pero volver a conectar con ese peladito que uno era y que le gustaba untarse y que le gustaba inventarse cosas es algo que permite esto. Y cuando tienes un lienzo tan grande como un muro, pues creo que es algo que seguramente impacta. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Siguiendo en el diálogo, Diana, que está bien chévere, ¿cómo se han vinculado, cierto? Porque ya nos hablaste un poco como de esa manera como en ti nació la idea de lo colectivo, de la construcción, digamos, de un trabajo que permita a las comunidades estar. Pero ¿cómo ha sido ese proceso, cierto? Ya nos has dado pistas, ¿cierto? Como que empiezan a invitarte a cosas y demás, pero ¿cómo se vinculan las comunidades al proceso de producción como tal? Digamos, vemos tus murales, son hermosos. Y cómo llega la gente también con su sentir, con su propuesta a la producción y cómo se hace ese proceso con las comunidades. Cuéntanos un poco eso. Pues el primer espacio, nuevamente, que fue mi escuela en ese sentido del muralismo colectivo fue la Universidad Pedagógica Nacional, porque allá las primeras experiencias que tuvimos fueron, por ejemplo, en esa campaña que hicimos en 2014 de Ponte la 10 por la UPN, que empezamos a encontrar como el muro como un espacio de pugna política, a veces muy violento. Entonces había es como palabra clave de mi diálogo es el campo emocional. Entonces, el campo emocional de la universidad estaba muy afectado y se había naturalizado la violencia en los muros. Se había naturalizado como, no, pues que todo es válido y que todo es libertad de expresión, pero la forma en la que nos sentimos con espacios intervenidos, a veces con consignas violentas o de una forma muy, muy desprolija también, eso a mí me empezó a interpelar y entonces empezamos a tener esos diálogos. Yo me acuerdo que fue algo también de mucha atención, como empezar a hablar del asunto de los muros en ese momento en la universidad, porque en efecto pues eran tomados como por los mismos que siempre se toman las voces en las asambleas y el resto de la gente que silenciada en el espacio oral y también silenciada en el espacio visual, ¿sí? Y no solo silenciada, sino con un paisaje visual pues arbitrario. No a todos nos gustaba cómo se veía la universidad de esa manera y empezamos a decir como comunidad, venga, propongamos otras cosas. Una de las primeras cosas que hicimos sucedió en tu clase, yo no sé si te acuerdas cuando pintamos, hicimos una biblioteca imaginaria en los ladrillos de las escaleras del C. Y entonces eso fue un ejercicio pedagógicamente muy potente para mí porque me retó a tener ideas visuales en las que se pudieran articular personas que no supieran pintar. Y eso es una matriz de mi propuesta de muralismo colectivo, ¿sí? Cómo convenzo al otro de que puede estar presente en la pared si de alguna manera nunca se ha sentido perteneciente a ese mundo, ¿sí? Entonces, con esa biblioteca empezamos, después hicimos la intervención en el C, hicimos mandalas. Entonces, como que la intervención que surgió en la intervención colectiva, me fui soltando más yo y en esa medida fui soltando más a la gente. Entonces, la universidad fue ese primer campo de entrenamiento de la práctica del muralismo colectivo, el creer en el otro como potencial creador y confiar absoluta y radicalmente en que todo ser humano, por más de que no domine los lenguajes visuales y plásticos, tiene cosas visuales y plásticas fundamentales que decir
y el muro puede ser un escenario de conversación. Y el mural en sí mismo es la evidencia de ese diálogo. Entonces, ya con eso empecé a trabajar con organizaciones en diferentes partes del país y cada vez pues ampliando y haciendo más rigurosa esa práctica, haciendo más consciente de mis didácticas, siendo más consciente de la naturaleza flexible del aparato pedagógico con el que llego a los territorios, a las comunidades. Entonces, sí, más o menos esa es como la historia. Ahora pues trabajo con diferentes organizaciones que, digamos, obviamente, gracias a Dios nunca me ha llevado alguna organización con la que no comulgue. Igual, creo que las organizaciones que se abren a los ejercicios de muralismo colectivo en sí mismas tienen una naturaleza democrática de defensa de la vida, de defensa de los derechos. Son organizaciones que les interesa avivar las voces de las comunidades. Esa es la clase de gente con la que voy a los territorios y lo que hacemos es eso, como compaginar sus intereses y sus búsquedas con el muralismo colectivo como un dispositivo pedagógico, político y creativo. Ay, qué bueno que traigas como toda esta semblanza también del lugar de la universidad. Nos sentimos así como todos con el pecho así inflado y escuchándote, Diana. Vamos a irnos, antes de seguir con este diálogo que deja Diana en punta, a darle un saludo a la gente de la Pedagógica Radio. Claro que sí, Alejandro Sepúlveda en la dirección, Mario Enríquez en el máster, Yoli Barrantes en la producción y en la producción gráfica Laura Chávez. Bueno, este es el equipo que hace posible la Pedagógica Radio. Estás escuchando El Convite. Bien, regresamos con nuestro diálogo aquí con Macondiana. Bueno, y una pregunta obligada, ¿de dónde sale el nombre de Macondiana? Eso tiene que tener alguna historia. Y luego de contestarnos eso, Diana, bueno, ya empezar a hablar un poco como de un lugar al que se llega que nos parece muy importante y que es a donde queríamos apuntar, pero necesitábamos todo este contexto histórico de tu trabajo, y es cómo se llega a las comunidades rurales, cómo llega algo como el muralismo, ¿cierto? Algo tan particular, algo tan de ciudad, ¿verdad? Como el muralismo a los territorios rurales, y cómo ha sido ese proceso de vínculo con estas comunidades. Si nos puedes contar sobre algunos de los trabajos, bueno, esto. Listo, pues bueno, primero el nombre de Macondiana también nace en la Pedagógica. Nació en ese pasillo que queda justo en la salida del Auditorio Paulo Freire, en un momento en el que estaba haciendo un mural, ayudando a una amiga a hacer un mural sobre presos políticos. Y entonces yo me acuerdo que estaba pintando jaulas con pajaritos y yo venía durante meses cavilando en un tag, porque en el arte urbano, si tú no tienes tag, pues ¿cómo te planteas? ¿Sí? El tag es una capsulita de tu propuesta, y yo lo había buscado, no encontraba. Y yo leo a García Márquez desde los 11 años, y en ese momento pintando esas jaulas, ¡pum!, apareció Macondiana. Entonces fue un momento así de epifanía total, y es una expresión, es una palabra que para mí es pasado, presente y futuro. Sí, es pasado, es herencia, es tradición, es identidad, pero es presente en la medida en que se dinamiza con cada creación colectiva o personal que haga, y es futuro porque también es una promesa estética, es una promesa poética, es una promesa política, pedagógica. Entonces, sí, básicamente esa es la forma en la que se articula esa palabra. Para mí tiene muchísima fuerza. Me ha dado norte. Una simple palabra me ha dado norte. Y ha sido un norte que no me ha encasillado, sino que me ha abierto y ha expandido mis prácticas y mis búsquedas en todos estos sentidos que menciono. Entonces, sí, básicamente ese es como la historia de Macondiana, y pues nada, también incluye mi nombre y pues incluye mi historia y incluye la historia de dónde vengo y para dónde voy. Esa es como la historia de la palabra. Y ya hablando del muralismo rural, me parece súper bonito que lo traigas y que lo preguntes, porque sí es una particularidad de mi trabajo, y de alguna manera como que
hace unos 20 años se empieza a ver, en especial en América Latina, en muchas partes del mundo, pero en América Latina, pues el muralismo siempre ha tenido todo este calibre político, ¿no? Lo vemos con el muralismo mexicano y sus diferentes etapas, y lo vemos, por ejemplo, con la Brigada Ramona Parra en Chile, ¿no? Pero entonces lo que tú dices es cierto, siempre se dio como en los contextos urbanos, muy mediado por la experiencia universitaria. Donde estaba la universidad, de alguna manera empieza a aparecer el muralismo en los contextos más contemporáneos, como del siglo pasado y de este que está transcurriendo. Entonces, pero el muralismo en el campo no. Yo en la licenciatura hice mi tesis sobre pedagogía con enfoque colonial de las artes enfocada en contextos campesinos. Y entonces yo llegué allá a poner a pintar a los niños y llegué con unas expectativas, pues obviamente súper ignorantes y colonizadas de lo que era una práctica artística, y que hablar de subjetividad y hablar de expresión y hablar de singularidad y todas estas cosas. Y vienen los niños campesinos con un amor y me sientan y me dicen: profe, es que el arte es una ruanita. Y yo, ¿qué? Y fue como empezar a soltar, con mucho miedo, empezar a soltar todos esos dibujos occidentalizados que yo no sabía que eran occidentalizados, y empezar a conectarme. O sea, creo que la base de la propuesta con la que yo puedo llegar a los territorios es ese proyecto de investigación que hice en la licenciatura, ¿sí? Porque fue empezar a pesar de que ahora llego y pinto con la gente en los contextos rurales, y son ellos los que pintan, y son ellos los que proponen, y son ellos los que se dicen qué se va a hacer. Fue muy valioso poder conectarme con esta investigación, con la estética y todo el potencial artístico de las comunidades rurales. Es empezar a decir: acá el arte no tiene la misma cara que tiene en los contextos académicos, en los contextos urbanos. Acá rayar una pared es otra cosa. Acá el arte es lo que abriga, el arte es lo que se bebe, el arte es lo que se respira, el arte es silbar mientras estamos cultivando. Sí, es un arte muchísimo más encarnado, más sensorial, más vivo, más cotidiano. Entonces, ese proyecto de investigación de la licenciatura me dio muchísimas herramientas para poder llegar a los territorios y, ante todas las cosas, primero honrar todo el campo estético y artístico que tienen las comunidades, digamos, trabajando con indígenas y trabajando con ya comunidades campesinas. Lo primero que se destaca es la forma en la que ellos naturalmente se expresan y conviven con lo creativo. Entonces, he tenido experiencias hermosísimas, brutales, muy intensas. Por ejemplo, de ir a trabajar con una comunidad inga en el resguardo de Yunguillo, en el Putumayo, a 2 horas de Mocoa. Y el mural me llevó a Amazon Conservation Team. Entonces, la premisa del mural era retratar un nuevo plan pedagógico de educación propia, no etnoeducación, sino educación propia, que los maestros y maestras de esta educación en Yunguillo, en el resguardo, habían elaborado mediante tomas de yagé. Entonces, imagínate la envergadura que esa imagen debía tener. Cómo traducimos, cómo simbolizamos, cómo llevamos al muro toda esta construcción tan preciosa que había hecho esta comunidad, pues con su arado ancestral espiritual más fuerte, que es la medicina, el remedio. Entonces es eso, es poder y saber llegar a la comunidad, sobre todo a escuchar. Primero que todo, sentarse a escuchar, sentarse a observar y después entablar un diálogo. Yo siempre digo como, yo humildemente sé cosas de pintar, pero lo que yo voy y aprendo de las comunidades, escuchándolas y vivenciando con ellos su cotidianidad, su sacralidad, es incomparable. O sea, el canje que hacemos, yo les enseño cosas de cómo se construye un mural,
pero ellos a mí me enseñan cosas inefables. Después, por ejemplo, con otra comunidad indígena en La Guajira, en el internado étnico Mayapo, también tuve una experiencia tremenda de los mismos, claro, como es una escuela étnica, entonces un internado étnico, entonces hay sabedores de todo. Entonces, sentarme con la rectora del colegio, con el coordinador del colegio, a escuchar la ley de origen y a hacer ese diálogo con su realidad, ¿sí? Como su ley de origen que heredaron, que es ancestral, es centenaria, y el diálogo de esa sabiduría con lo contemporáneo, tenerlo ahí de primera mano. Y después para el mural, que los niños y niñas trajeran su ropa tradicional, trajeran su maquillaje tradicional, y ver a la maestra explicándonos qué semillas se usan, por qué se ponen determinadas marcas en la cara y no otras, cómo se baila, cómo se comporta el sujeto frente al espacio. Tenerlo ahí de primera mano es increíble. Y eso, pues, esas son como dos experiencias así súper fuertes con comunidades indígenas. Con comunidades campesinas es otra vuelta súper loca. Yo las amo porque soy agrodescendiente. Mi familia por ambos lados son campesinos, y cuando yo llego a trabajar con campesinos del llano, de la zona cafetera, de donde sea, ponerme a escuchar sus historias. El ritual del campesino está muy cifrado en su oralidad y en su cotidianidad, en lo más laborioso, porque ellos trabajan y trabajan y trabajan todo el tiempo. Entonces, conectarme con ellos desde ahí, pues son regalos. Y vuelvo a lo mismo, o sea, la que sale ganando muchísimo, así ellos digan como, wow, tú sabes cosas increíbles. No, son ellos los que saben cosas impresionantes que todos, siendo del contexto que seamos, deberíamos pues conocer. Qué linda narrativa esa, nos podríamos quedar escuchándote un montón de tiempo, pero creo que una de las elementos claves que traes y que me parece bien potente es cómo mezclas la oralidad, que es clave, es incluso nuestro principio, por eso hacemos el convite, y es que pues en lo rural, en este caso hace referencia a lo campesino, pero bueno, en general en lo rural, la oralidad pues ha sido la manera, ¿no? Como se han preservado los saberes, como se han preservado las tradiciones, como se han preservado los usos, las costumbres, y cómo hacer ese ejercicio acucioso, ¿cierto?, de escucha que permita convertir eso en un ejercicio de pintura, pues nos está hablando también de una forma de escuchar. Estaba pensando, o sea, no pude dejar de pensar en la tortuguita Momo, si no han leído este trabajo de Michel Ende, que es hermoso, de Momo escucha, ¿no? Que Momo sabe escuchar, y creo que te me pareces como a Momo, Diana. No sé si conoces el cuento. La amo. Eso, me encanta. Te me pareces como a Momo, que Momo sabía escuchar de una manera tan especial. Creo que es lo que nos estás mostrando el día de hoy. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Pero Diana, un poco en todo este trabajo, obviamente tan bonito de escuchar a las comunidades, de convertir este arte en una forma, digamos, de expresión de lo que es la vida rural, de lo que es la cotidianidad rural. Hemos visto obras tuyas y voy a pedirte que nos permitas compartir algo en la página del convite para que la gente también pueda hacerse una idea de los rostros, de la gente. A mí me gustan mucho esas, debo decirte, las que son como los rostros de comunidades indígenas y cómo se mezcla, de indígenas campesinas, bueno, y cómo se mezclan con el color. Y tú ya nos has venido hablando un poco de esa manera como el arte intenta narrar, ¿cierto? Narrar unas historias, narrar unas formas de vida, narrar también algunos elementos a sanar. Pero es importante conocer, Diana, además de esos rostros campesinos, cómo se vincula ese saber campesino, y más, pues creo podrías profundizarlo desde la idea de tu tesis, ese conocimiento que nosotros ahora denominamos como conocimiento, porque
estamos en ese trabajo un poco de dejar de hablar de mitos, leyendas, sino de conocimiento campesino. ¿Cómo se vincula ese conocimiento a este arte de pintar lo público, diría yo? Mira que cómo se vincula a través de la emocionalidad, o sea, el trabajo que se moviliza al hacer un mural colectivo con comunidades rurales. En específico, tú me preguntas por lo campesino, es un trabajo muy emocional, porque nuestras comunidades campesinas lamentablemente tienen un campo emocional muy lacerado por muchas herencias de abusos de diferentes formas y sobre todo el abuso político, ¿no? El abuso político que histórica y sistemáticamente les ha dado pues las peores herramientas educativas, ¿sí? Entonces el campesino, a pesar de ser tan sabio y a pesar de ser portador de tanta información valiosísima en muchos sentidos, tiene muy baja autoestima epistémica. No confía en lo que sabe. Entonces yo llegaba a demorarme hasta un día completo convenciendo a una comunidad campesina de que ellos y ellas pueden pintar, pueden ser autores. Entonces, no, mija, yo no sé, pero es que yo soy bruto para eso, mamita. No, yo daño la pared. Y entonces es un ejercicio absolutamente del campo emocional, empezar a cultivar como esa seguridad de que como ellos pintan tiene una gracia especial, tiene una gracia que no tiene nada más, de que lo que ellos tienen para pintar necesita ser pintado, necesita ser visto por su comunidad y por todos los foráneos que pasen y lo vean. Convencerlos de que es una posibilidad de procesar su realidad, de pensar en cosas sobre las que en el afán de lo cotidiano muchas veces pues no se pueden detener tanto. Entonces, por ejemplo, un mural muy lindo lo hicimos el año pasado sobre noviembre en la vereda Mesa Negra en San Pedro de Jagua, por allá en el Piedemonte Llanero, un lugar hermosísimo, hermosísimo, un paraíso precioso. Y los campesinos decidieron pintar sobre, bueno, para esos trabajos fui con la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Entonces hablábamos siempre como de temas ambientales, de temas de relación del ser humano con la naturaleza, con la demás naturaleza, porque nosotros somos naturaleza. Y entonces esta comunidad propuso que su mural se tratara sobre las prácticas de ganadería responsable, de ganadería sustentable. Entonces, pues yo soy una completa ignorante en el tema. Y en la elaboración del mural, ahí reitero que es un canje pedagógico. Ellos creen que yo soy la profesora, pero ellos son los que están enseñándome y enseñándose entre ellos cantidades de cosas. Entonces, nomás en el momento de hacer el boceto, cuando llegó otro campesino y dijo, mire, acá necesitamos poner la mata. La mata es esas reservas de bosque prístino que se conservan en la práctica de la ganadería sustentable, el que no se toca. Sí, entonces es en la práctica del diseño del mural mismo que emerge la sabiduría cotidiana y vital de las comunidades. ¿Sí? Cuando se les empieza a detonar tengo una idea, esto tiene que estar, esto funciona así, tal animal tiene que ir con tal cosa en tal lugar, haciendo tal acción, porque es que así es como ahí es donde emerge y se enuncia que las comunidades son reservorios de conocimiento, y no solo de conocimiento espiritual, de su propia cosmovisión, sino que son portadores de conocimiento sumamente científico, que ellos y ellas han corroborado durante años. Por ejemplo, todo el conocimiento que tienen del uso de las plantas de sus territorios,
¿sí? Del comportamiento de los animales. Usted pudo haberse comido 7 años de biología en una universidad, pero usted no puede llegar a decirle a un indígena cómo son los ciclos de la reproducción de los animales de su territorio, porque es que él convive con ellos, ¿sí? Entonces, en la práctica mural, lo que se busca visibilizar siempre es eso, lo que ellos saben y que debe ser enunciado. El mundo necesita que sea enunciado. Esa es, creo que, la expresión más clara de la idea de colonialidad con la que empezamos este programa, porque creo que, claro, nos resuena mucho muchas de las cosas que dices en términos de que el campesino pues se siente inseguro, ¿cierto? Se siente como un sujeto que no tiene mucho que decir o mucho que entregar, sin embargo, es consciente, y muchos grupos han sido conscientes de la manera como, y hay que decirlo, la academia pues ha llegado a usurpar un poquito como todo ese saber y ese conocimiento, llevárselo y patentarlo, digamos, desde otros lugares. Que tengamos la oportunidad de poder compartir conocimiento con las comunidades campesinas a través del arte, me parece que también es como una manera de quitar, de hacer un ejercicio investigativo más decolonial, ¿no? Porque no es la investigación que recoge información y se la lleva, sino es una investigación que se hace desde las propias comunidades y que se queda en los muros de sus casas, en los muros de sus comunidades, siendo memoria en su propio territorio. Bellísimo, Diana, felicitaciones. Siempre el tiempo en radio es súper cortico, si ya se nos acabó este espacio el día de hoy, pero no quiero que te vayas sin que le mandes un mensaje a los nuevos maestros e incluso a esas comunidades rurales en relación a esta vinculación del arte y la educación. Dos minutos, Diana, ¿qué les dices a esta gente? Bueno, ante todo, pues que tengo infinita gratitud con la comunidad rural de Cibaté, porque ellos fueron mis maestros y maestras en ese proceso de la decolonialidad. Lamentablemente el proceso que hice allá no ha podido tener esa repercusión, es algo con lo que estoy en deuda y lo enuncio así públicamente porque es una deuda que de corazón voy a saldar en algún momento, pero el muralismo colectivo entonces ha sido como esa otra forma de investigar y que directamente el conocimiento, el resultado, el fruto quede y se disfrute en la comunidad que lo realiza. Esa es la parte que a mí más me encanta de esta forma de construir y de tejer conocimiento. Entonces eso, ante todo, pues un saludo, un abrazo cargado de gratitud a esta comunidad de Cibaté que siempre pienso con tanto amor. A las demás comunidades rurales les digo que nosotros todos necesitamos que se avive su voz, que se avive su presencia. Este país cambia el día que se dignifiquen las formas de vida campesina. Y pues nada, a mi universidad, a mi alma mater, que siempre pongo de ciento y de manifiesto con la boca llena de orgullo y de honra por todas las cosas que detonó en mí, que me abrió. O sea, qué más saber de pedagogía que haber sido educada con el amor de mis maestros y maestras de la pedagógica. Bueno, muchas gracias a Diana, nos vamos nosotros también con el corazón infladito y a nuestros oyentes darles las gracias por escucharnos siempre, por estar fieles, siguiéndonos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y ya saben que pueden escuchar este y otros programas, si es que se los pierden en el en vivo, pueden hacerlo a través de la página de la Pedagógica Radio, buscando Programa Radial El Convite, y allí van a encontrar este y otros convites, y por ahora pues nos vemos en un próximo convite. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.